Quiero compartirte una palabra que Dios estuvo hablando a mi corazón desde el año pasado, ¿sí? Así que bueno, quiero compartirla en esta tarde. Y te quiero hablar en esta tarde, espero que puedas entenderme, porque esto también puede marcar sin duda el lineamiento de todo este año, de lo que vamos a lograr y de lo que vamos a alcanzar como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy con expectativa de este año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todos están viviendo su mejor temporada. Punta del Este dice que están viviendo la mejor temporada, ¿sí? El turismo, los balnearios. Mucha gente está con muchas expectativas. Los que están haciendo campamentos, ¿sí? Están, muy motivados porque están viviendo su mejor año en cuanto a las convocatorias. ¿Por qué no vamos a vivir también nosotros nuestra mejor temporada? ¿Cuántos dicen amén? Así que mirá al que está a tu lado y decirle, poné cara de buena temporada, ¿sí? Porque a veces no... Tremendo. Yo creo que sí, que vamos a vivir una buena temporada. Bueno, quiero predicarte y compartirte una palabra que está basada en algunos versículos que te voy a compartir mediante... voy a ir hablando. Pero he titulado esta prédica La iglesia que teníamos, ¿sí? La iglesia que teníamos. Más o menos Alas de Águila, o lo que es el ministerio que estamos dirigiendo con Bego, va a cumplir en noviembre 20 años. La iglesia tiene más años porque estuvo a cargo del pastor Manuel Quintero, que se llamaba Comunidad Misionera Betel. Y antes de eso estuvieron mis papás, 2 años también, que empezaron la iglesia allí en el instituto como una célula. Después vino el pastor Manuel y durante 4 años él estuvo acá, compró este terreno, estableció esta iglesia. Y bueno, después vinimos nosotros, quedamos a cargo de la iglesia, enseguida que el pastor nos casó. Y bueno, más o menos de ese periodo hasta aquí, que en el 2004, fines del 2003, llevamos unos 20 años. Trabajando 19 años, 20 años cumpliremos a fin de año, ¿sí? Ahora, hemos vivido diferentes experiencias y yo te quiero compartir una experiencia que vivimos hace más de 10 años atrás. Yo creo que nuestra iglesia tomó un cambio hace 10 años para acá, pero vivimos una etapa donde habíamos comenzado quizás en el 4º, 5º año, 6º año que estábamos a cargo acá de la iglesia junto con los músicos, junto con los líderes, un tiempo de mover especial de parte de Dios. Vivimos una especie de avivamiento en nuestra iglesia cuando el templo era para allá. Cada semana planificábamos solamente estar los domingos. Quizás no había mucho más programas durante la semana, pero habíamos vivido un tiempo de grandes experiencias en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Era muy fácil en cada culto tomar tiempos largos de estar ministrando la presencia de Dios. Es más, recuerdo que muchos chicos del IVA, del Instituto Bíblico, que hacían su ministerio práctico en otras iglesias, en aquel tiempo nuestros cultos solo eran los domingos de tarde, de noche, no solo venían de sus ministerios prácticos al instituto y nuestros cultos eran tipo 7, 8 de la noche, ellos pasaban acá, más allá de que estaban cansados, venían acá porque les gustaba el ambiente, el mover de Dios que había en nuestra iglesia, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Les hemos contado que una vez no hubo predicación porque empezamos a hablar en lenguas y eso duró 3, 4 horas y vivimos un culto donde nos pusimos a orar y fue un tiempo hermoso, precioso, y eso duró mucho tiempo. Pero nos pasó algo. Todo eso que vivimos de avivamiento, de mover de Dios, que se podía palpar la presencia de Dios. Bueno, el grupo de alabanza era invitado por muchos lugares para ir a ministrar. Venían predicadores acá y decían, se nos hace fácil predicar por la presencia de Dios que hay aquí en este lugar. Pero ¿saben qué? De un momento a otro perdimos todo eso. De un momento a otro, la iglesia parte de la iglesia comenzó a irse y a enfriarse. Y vivimos una etapa en donde nos preguntamos, ¿qué pasó que no pudimos sostener ese avivamiento o ese mover de Dios o esos cultos donde todo el mundo quería estar, los jóvenes pasaban tiempo en la presencia de Dios? Fue un tiempo hermoso, fue un tiempo que nos trae recuerdos, fue un tiempo donde pudimos ser de bendición para nuestra propia iglesia y para otras. Pero hace 10 años atrás nos pasó eso. Un tiempo en donde se nos fue gente, un tiempo donde la gente que se fue, muchos de los que se fueron se apartaron, algunos estuvieron en bailes, en alcohol, en la vida del mundo, y nos hicimos esta pregunta con Bego y con los líderes o la gente que nos quedamos, ¿qué nos pasó?
¿Qué pasó? Que todos aquellos que estaban en ese avivamiento, en ese mover de Dios, de un momento para otro se nos desarmó la iglesia. De un momento para otro, la gente que palpaba la presencia de Dios y era ministrada por la presencia de Dios caían, hablaban en lengua, recibían profecías, dejaron de congregarse y hasta algunos se apartaron y se alejaron del mismo Dios. Nos hicimos esa pregunta con Bego y con la gente que estábamos aquí hace 10 años atrás y Dios nos respondió. Y una de las cosas que Dios nos dijo fue que estuvimos trabajando muy bien como iglesia la parte de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque a Dios le encantaba manifestarse y Él se manifestaba y se movía en medio de dones, de talentos y principalmente de palabras de profecía y de un mover tan especial de parte de Dios, aún en los cultos de jóvenes, aún en algún culto dentro de la semana. Y una de las cosas que nos preguntamos fue, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué tuvimos que vivir esa etapa donde mucha gente se fue, donde otros salieron heridos, aún los que nos quedamos también tuvimos que vivir un tiempo de restauración y decir, Señor, ¿dónde quedó todo aquel mover? ¿Dónde quedó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Nos hicimos esa pregunta y Dios nos habló y nos dijo esto que te dije recién, de que habíamos trabajado muy bien el lado espiritual, habíamos trabajado muy bien el área de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero que nos faltaba trabajar otra área que era fundamental, que era el desarrollo del carácter de la iglesia, la madurez emocional y espiritual de la iglesia y desarrollar los frutos del Espíritu. Y de eso te quiero hablar en esta hora, de la iglesia que teníamos, pero también de la iglesia que tenemos. Una de las cosas que nos propusimos con Bego y con la gente que estaba en ese tiempo es que no queríamos repetir nunca más esa historia de poder vivir un avivamiento, pero no poder sostenerlo. Y una de las cosas que Dios nos dijo perfectamente en aquel tiempo es que tanto el poder, el llamado y el ministerio necesitan ser sostenidos por el carácter, por los frutos del Espíritu y por una madurez emocional y espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero compartirte en esta noche es eso. Yo quiero las manifestaciones y amo las manifestaciones, pero de nada van a servir las manifestaciones si no hay una iglesia madura espiritualmente, emocionalmente, si no desarrollamos el fruto del Espíritu y si no desarrollamos esa madurez que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? En los últimos años lo hemos logrado y en ese tiempo Dios nos ha dado de aquí, en estos últimos 10 años Dios nos ha dado programas, Dios nos ha dado conocimientos, proyectos, Dios nos ha dado actividades, Dios nos ha dado insumos espirituales sin duda para que podamos trabajar esta área que nos faltaba. Y una de las cosas que decidimos y nos determinamos es, Señor, yo quiero las manifestaciones porque vivimos por eso, es un perfil que tenemos como iglesia, nos encanta ese tiempo de adorar, de alabar, de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pero, Señor, no queremos vivir más la etapa en donde no pudimos sostener lo que tú nos habías dado. Y una de las cosas que hemos logrado en estos últimos 10 años es poder trabajar en el corazón, el poder trabajar la madurez espiritual, es poder trabajar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Poder desarrollar los frutos del Espíritu y que para eso, escúchenme bien, lleva tiempo. Para poder recibir el poder de Dios a través del Espíritu Santo, solamente en una noche lo puedas recibir, porque si Dios se derrama ahí recibís poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero poder formar el carácter de la iglesia, desarrollar el fruto del Espíritu y poder hacer que una iglesia madure espiritualmente y madure emocionalmente lleva tiempo. Y decidimos que íbamos a tomar ese tiempo. Queríamos las manifestaciones, pero queríamos que una iglesia pudiera crecer no solo en número, sino que pudiera sostener aquello que Dios nos iba a dar, que era su poder, su llamado y su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Dios me habló mientras preparaba esta palabra que Jesús hizo exactamente con los discípulos. Antes de Jesús de permitirles que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, ¿sabes qué hizo Jesús con los discípulos? Trabajó 3 años ¿en qué? En su madurez emocional, en su madurez espiritual, en formar el carácter de Cristo en ellos y en desarrollar los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu en estos 12 discípulos. Y después que ellos estuvieron preparados, ¿qué hizo Jesús? Hizo que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Les dijo, ustedes tienen un llamado y un ministerio, y los lanzó. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pudieron sostener lo que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero compartirte en esta noche es que Dios nos ha dado en este tiempo programas,
Dios nos ha dado actividades de las cuales necesitamos participar y que son parte de la formación que Dios nos ha dado para que nosotros podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos desarrollar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, para que no volvamos a repetir la película de antes donde todo estaba buenísimo, tocamos el cielo con las manos, pero de un día para el otro las cosas sucedieron y sucedieron muchas veces sin darnos cuenta. Y yo creo que una de las cosas que Dios ha hecho en este tiempo, porque la iglesia ha crecido, ¿cuántos dicen amén? Logramos, miren, atravesar una pandemia como iglesia y logramos crecer mucho más que antes después de la pandemia. ¿Saben por qué logramos eso? Porque Dios desarrolló en nosotros, ¿qué cosa? Carácter, madurez y los frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios si lo cree. Vamos arriba, fuerte ese aplauso y un grito de júbilo. Decile al que está a tu lado, te veo más maduro, aparte de más quemado. Sí, estás quemadito, pero te veo más maduro también, ¿sí? Esa etapa que vivimos fue una etapa donde muchos salimos heridos. Gente que se fue, gente que se quedó, y aún los pastores y los líderes o el equipo que había quedado. Esa fue una etapa no solo para poder ir adquiriendo, escúchenme bien, diferentes conocimientos, diferentes programas que Dios estableció en nuestra iglesia y que son necesarios para todo este desarrollo del carácter de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetirte esto que Dios puso en mi corazón. Dios te va a dar poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a dar un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vas a poder sostener a todo lo que Dios te da si no antes Dios desarrolla en ti carácter. Si Dios no desarrolla en ti el fruto del Espíritu. Si Dios no te desarrolla en ti esa madurez emocional y espiritual que necesitas para sostener ¿qué cosa? El poder de Dios, el llamado de Dios y el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios ha estado trabajando en nosotros en estas cosas. Y qué importante es que podamos ser parte de ese proceso. Vuelvo a repetirte, a Jesús le tomó tiempo formar ese crecimiento en los discípulos. Y a nosotros nos ha tomado como iglesia estos 10 años, nos ha tomado tiempo de formar la iglesia, ¿sí? Líderes, redes, ministerios, donde no somos perfectos, pero sí hemos visto que hemos madurado, que hemos crecido, que hemos adquirido los frutos del Espíritu, que hemos tratado de desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A través de programas, a través de situaciones, de cosas que Dios nos ha dado. Por eso a veces me calienta, y perdón que digo esto. Algunos que llegan ocasionalmente a nuestra iglesia y no entienden los programas que tenemos. Y me enoja saber que no se toman tiempo para conocer por qué tenemos esos programas. Y por qué nosotros hemos decidido que la iglesia muchas veces pase por estos programas, porque tenemos una historia que muchas veces desconocen de por qué logramos tener lo que tenemos y por qué Dios nos dio lo que tenemos, ¿sí? Para poder trabajar en nosotros. Hay algunos cristianos ocasionales que llegan a la iglesia que son como las olas del mar. ¿Cuántos dicen amén? Las olas del mar vienen, rompen y se van, ¿sí? Pero gracias a Dios que vos no sos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Somos los que nos tomamos el tiempo para poder madurar, para poder crecer, para poder establecernos. Aún muchas veces, escúchenme bien, sin entendernos. Porque logramos en el crecimiento de la iglesia a veces nos tenemos que tomar tiempo para entendernos. No nos podemos entender todos de un momento a otro. Pero cuando hay personas maduras, cuando hay cristianos maduras, se toman el tiempo para poder conocerse, para poder entenderse, para trabajar los acuerdos. ¿Cuántos dicen amén? Sin ofendernos y sin pelearnos. Pero qué bueno es poder ver cómo ha sido el historial de nuestra iglesia. Seguimos amando las manifestaciones, sí, pero también seguimos amando el desarrollo del carácter, de la madurez espiritual y emocional, porque es lo que va a sostener la iglesia. Lo experimentamos en esta pandemia. Hubieron muchas iglesias que se sacudieron, no digo que nosotros no, pero logramos mantenernos. Y algo sorprendente, logramos crecer después de la pandemia como nunca antes habíamos crecido. Creo que Dios ha ido trabajando cosas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que no le tengas miedo
miedo a los programas que Dios nos ha dado, porque los programas son parte de ese crecimiento y de ese desarrollo. Hay ministerios que se han establecido y han crecido porque han establecido estos programas y hemos podido de alguna manera con los adolescentes, con las redes, con el equipo de intercesión. Cada ministerio ha crecido y se ha establecido porque ha entendido que son necesarias las manifestaciones, sí, pero es necesaria la otra parte que sostiene las manifestaciones y el ministerio, que es el desarrollo de la persona como cristiana, del carácter de Cristo y ese fruto del Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que vayamos a Gálatas, que ahí habla del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Iba a decir que me calienta también. Perdón, que estoy mal este año, estoy mal. Aquellos que hacen las cosas por obligación y te vamos a perseguir. Si querés trabajar y si querés estar en la iglesia, te vamos a perseguir. Vos decidiste estar, tenés que estar. Tenés que ser parte de los programas. Hay programas como el curso de Bego, los cursos que da Bego, que son parte necesaria del crecimiento de la iglesia. ¿Y por qué muchas veces exigimos que los hagan? Porque nos hizo bien a nosotros y nos ha hecho crecer. Pero hay gente que lo ha hecho por obligación. ¿Y sabes qué me enoja? Que no entendieron nada. Le entra por un oído y le sale por el otro. No hagas las cosas por obligación. Hacelas porque necesitas hacerlas. Y si vas a hacer los cursos, que vamos a hacerlo este año, ¿sí? Quiero que lo hagas creyendo de que te va a bendecir y que te va a hacer crecer, y que si fue necesario para nosotros, también para ti va a ser necesario. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a todos los que van a hacer los cursos de Bego. Qué bueno, ¿sí? Ya lo estamos promoviendo, tremendo. Gálatas 5, Gálatas capítulo... Algunos le disparan, y ya tengo nombre y apellido de quién le ha disparado, ¿sí? Pero este año será determinante algunos cursos, porque será parte del crecimiento. Y si querés hacerlo o no querés hacerlo, mostrará si querés crecer o no. Y queremos trabajar con gente que quiere crecer y que está dispuesta a acompañarnos en todas estas áreas que son saludables para nosotros como iglesia. Gálatas capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice a lo último: contra tales cosas no hay ley. Lo leo de vuelta. El fruto del Espíritu, algunos le dicen los frutos, otros le dicen el fruto. Es más, hay algunos teólogos, ¿sí?, que le dicen que el fruto del Espíritu es el amor y todos los demás son derivados del amor. Pero no importa cómo lo llames. Lo que quiero decirte es que lo que lleva tiempo, lo que se va a ver en tu carácter, si creciste y maduraste o no, es que estas cosas estén desarrolladas en ti como cristiano. La palabra del Señor dice el fruto del Espíritu, o sea, el fruto, los resultados por haber estado tiempo con el Espíritu Santo y ser un cristiano son estos. Tenés que tener amor, tenés que tener gozo, tenés que tener paz, tenés que desarrollar la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Cuántos dicen amén? Estas son las características de un cristiano maduro, emocionalmente y espiritualmente. Estas son las características de un cristiano que tiene el carácter de Cristo. Estas son las características de alguien que tiene el fruto del Espíritu. Estas cosas son las que intentamos desarrollar a través de los programas que tenemos como iglesia y que son necesarios para ¿qué? Escúchenme bien, para que no volvamos a repetir la historia de tener un gran avivamiento y que no lo podamos sostener. ¿Cuántos dicen amén? Porque no pudimos sostener aquello. Pero no volveremos a repetir la historia porque trabajaremos y dedicaremos tiempo. Somos intencionales en esto, de que cada cristiano experimente las manifestaciones del Espíritu Santo, pero hay algo que lleva más tiempo, que es desarrollar en nosotros el carácter y los frutos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Pablo en este mismo pasaje, en Gálatas 5:22, está hablando acerca del fruto del Espíritu. Pero antes de hablar del fruto, se hace unas preguntas que nosotros nos hicimos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. De alguna manera, Pablo estaba diciendo: Gálatas,
yo quiero que ustedes vivan libremente, pero no vuelvan a la esclavitud. ¿Sabes que tuvimos gente que vivió las manifestaciones del Espíritu Santo y nos cuestionamos por qué decidieron meterse en el mundo después de haber vivido las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué quisieron volver a la esclavitud? Nos planteamos esto. ¿Por qué volvieron? Porque no desarrollaron los frutos del Espíritu. Porque no desarrollaron un carácter que no los hiciera volver atrás, sino que disfrutaron de las manifestaciones, pero no tenían el carácter en medio de la tentación para decir que no, o en medio de los momentos difíciles para decir que no. Y el versículo 7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que no dejaran de obedecer a la verdad? Fue la pregunta que nos hicimos. Estábamos corriendo bien. Venía gente de otras iglesias a participar de nuestros cultos. Estábamos viviendo un tiempo fenomenal. Ahora, ¿qué fue lo que estorbó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que desmoronó el momento mágico, sí, mágico, ¿no? Espiritual que estábamos viviendo, ¿sí? Y Dios, vuelvo a repetirte, nos contestó. Estábamos manejando un área muy bien, que era la manifestación del Espíritu Santo, pero nos faltaba la otra, que era el desarrollo del fruto del Espíritu Santo, el desarrollo del carácter de cada persona, el desarrollo de la madurez espiritual y emocional de cada persona que teníamos acá, porque era fácil venir y recibir de Dios, y Dios no se niega a aquel que lo quiera recibir. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se va a negar nunca, pero te va a tomar tiempo desarrollar el carácter, desarrollar el fruto, desarrollar la madurez que sostendrá, ¿qué cosa? El poder. Hermano, ¿cuántos ministerios, cuántos líderes hay, cuántos pastores, cuántos músicos hay que tenían tremendos ministerios y no los pudieron sostener? ¿Por qué? Porque no tuvieron el carácter adecuado, porque no desarrollaron en ellos el fruto del Espíritu, porque no fueron maduros ni emocionalmente ni espiritualmente. Entonces, lo que hizo Jesús con los discípulos fue a la inversa. Primero los preparó y después les dio poder, ministerio y llamado. Y sigue siendo la misma fórmula. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que antes no recibamos la llenura del Espíritu Santo, es para todos. Pero quizás antes de lanzarnos, preparémonos y estemos dispuestos a ser preparados, porque nuestra preparación va a ser la que sostenga todo lo que va a venir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerte algo que Dios me habló en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Miren lo que dice ahí. Pablo le habla acá a los corintios algo parecido. Les habla acerca del amor. El amor es uno de los frutos ¿de qué cosa? Del Espíritu, ¿sí? Es uno de los frutos del Espíritu. Algunos dicen que es el fruto del Espíritu y los demás son un derivado. Bueno, Pablo habla acá del amor. Miren, 1 Corintios capítulo 13. Pero hace una comparación, escúchenme bien, entre las manifestaciones, el ministerio y el fruto del Espíritu, que es el amor. Miren, me llamó la atención esto. Dice, versículo 1, escuche bien, de 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablo lenguas humanas y angelicales, y está buenísimo porque el hablar en lenguas es una manifestación, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Si tuviere profecías, la profecía también es una manifestación del Espíritu. Dice, si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahí pueden aparecer otros dones, el don de la sabiduría y el don de la ciencia. Y si tuviere toda la fe y de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué está diciendo Pablo? Buenísima todas las manifestaciones, pero si no tenés el fruto y el carácter del Espíritu, nada sos. Si no tomas tiempo a desarrollar el carácter de Cristo, más allá de que tengas el don de profecía, el don de lenguas, el don de fe, nada sos. En algún momento dejarás de existir. En algún momento el poder que Dios te da, te aplastará. O el ministerio que Dios te da, te aplastará. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar el carácter y el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y mirá lo que dice el versículo 3, que habla de lo ministerial. Los dos primeros hablan de las manifestaciones, pero el 3 habla de lo ministerial. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, que dice, de nada me sirve. De nada te sirve que seas pastor, músico, apóstol, evangelista. De nada te sirve que seas la mejor cantante, ¿verdad, Yana? Si no tenés el fruto del Espíritu. De nada te sirve. O sea, en algún momento no te va a servir. Escúchenme bien, el apóstol Pablo estuvo en la cárcel siendo azotado.
Y porque Él desarrolló el carácter, y porque Él tenía el fruto del Espíritu, y porque Él tuvo madurez espiritual y emocional, en medio de la cárcel y en medio de su dolor, ¿qué hizo? Cantaba a Dios. Y por causa de que había un hombre con carácter, con fruto y con madurez espiritual, ¿qué sucedió? Una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios encuentra mujeres maduras, personas, varones que desarrollen los frutos del Espíritu, las manifestaciones serán muy fáciles. Dios se va a manifestar sobre esas personas que tienen carácter, que tienen el desarrollo del carácter de Cristo, que han madurado, que han crecido, que tienen el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él se va a manifestar sin ningún problema sobre ellos. Ahora, me llama la atención. El versículo, el 4 al 7, habla de cómo es el amor. Otro día aplicalo, dice el amor es sufrido y todas esas cosas tenés que compararte a ver si tenés el fruto del Espíritu. Pero me llamó la atención el versículo 8. El versículo 8 viene hablando del amor y dice, el amor nunca deja de ser. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se pueden acabar y cesar, ¿qué cosa? Las lenguas. Y la ciencia se puede acabar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Por sobre todas las cosas, están buenísimas las manifestaciones, pero ellas pueden cesar y se pueden acabar. Y en tu momento de dificultad, ¿qué es lo que te va a ayudar? ¿Las manifestaciones o el carácter o el fruto del Espíritu? Te va a ayudar el amor. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Si solo cultivás las manifestaciones, te puede venir un momento difícil y dejarías de ser. Pero si vos desarrollás el carácter de Cristo, si vos desarrollás el fruto del Espíritu, si vos desarrollás la madurez espiritual y emocional, te vendrán pruebas y dificultades y nunca dejarás de ser. ¿Cuántos dicen amén? Nunca dejaremos de ser. Le damos un aplauso a Dios en esta noche, ¿sí? Y otro grito de júbilo para despertar al que está dormido. Esa, muy bien. Gracias, gracias Vivi. Cuando transpiro es que me baja la unción de la transpiración, ¿sí? Muy bien. Gracias Vivi. Una señal que tengo que terminar. Te comparto el último pasaje. Quiero decirte que si se desarrolla en ti el amor, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, no dejarás de ser el cristiano que debes de ser. ¿Cuántos dicen amén? No dejarás de ser el pastor, no dejarás de ser el músico que debes de ser, no dejarás de ser el líder que debes de ser. Las manifestaciones son hermosas y yo las quiero siempre. Pero dice la Biblia, pueden cesar las lenguas, pueden cesar las profecías, puede cesar la ciencia. Pero hay algo que si vos lo desarrollás, no dejarás de ser el cristiano que debes de ser, el hombre o la mujer que debes de ser, y es el desarrollo del amor, del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo dentro de tu vida. Finalizo con esto porque Pedro también lo dice. Primera de Pedro capítulo 2 está hablando de esos frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 y con algunas otras palabras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice los primeros versículos. Miren, hay una lista de características de una persona madura o de una persona que ha desarrollado el carácter. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, y a la virtud conocimiento, para eso necesitamos tiempo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. O sea, el amar a los demás no se obtiene con una sola manifestación de una noche. Vas a tener que trabajar en amar a los demás. Tienes que trabajar en tus emociones y en tu corazón. Y también sigue diciendo el amor fraternal, al amor fraternal, el amor. Así que de alguna manera está nombrando el fruto del Espíritu, una persona madura, una persona que está desarrollando el carácter. Pero miren lo que dice el versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, vuelvo a repetirla, si estas cosas están en ustedes, en nosotros, y abundan, ¿qué cosa? El carácter de Cristo, el desarrollo del fruto del Espíritu, el haber podido madurar y crecer emocionalmente y espiritualmente. Si esto abunda en nosotros, dice, no os dejará estar ociosos. Si estas cosas abundan en vos, no serás un ocioso.
Y sigue diciendo, ni sin fruto. Una persona que da fruto tiene el carácter de Cristo, tiene esa madurez. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Me llama la atención también lo que dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no dedicó a trabajar estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Te has encontrado con personas así que tienen la visión muy corta? Hay personas que no ven lo que le estás diciendo, no entienden lo que le estás diciendo. No comprenden por qué hacemos lo que hacemos. Porque quizás le falta desarrollar cosas dentro de su vida, el fruto del Espíritu, el carácter. Quizás le falta madurar, o nos falta a todos, porque todos estamos en un proceso de madurez espiritual y emocional. Pero me encanta lo que dice el versículo 10 y finalizo. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección. Y dice esta última frase, la que más me gusta, dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Las personas que no van a caer en la tentación, en las cosas del mundo, las personas que no los va a aplastar su ministerio, las personas que no los va a aplastar el poder del Espíritu Santo que te quiere dar, son las personas que desarrollan estas cosas, que obtienen estas cosas, las que desarrollan el fruto del Espíritu, que lleva tiempo y se necesita los programas que tenemos como iglesia. Hay otras iglesias que tienen otros programas, genial, Dios nos ha dado estos a nosotros, ¿sí? Necesitamos desarrollar el carácter, necesitamos madurar en lo emocional y en lo espiritual. Haciendo estas cosas no caeremos jamás y podremos mantener el poder que Dios nos da, el llamado que Dios nos da y el ministerio que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche y otro grito de júbilo que terminamos. Cerramos los ojos y hacemos una oración. Señor, tú eres el Dios que nos has hablado en este inicio de año, en este primer culto de Santa Cena. Señor, que esta sea una etapa donde podamos entender qué importante es que podamos dedicar tiempo a desarrollar en nosotros o visualizar qué áreas de nosotros todavía necesitamos madurar, qué área de nosotros todavía necesitamos crecer, qué área de nosotros todavía no se ha desarrollado algún fruto del Espíritu. Señor, que tengo falta de paciencia, falta de amor, falta de gozo, falta de fe. Tengo que desarrollar eso, porque si desarrollo eso, la paciencia, Señor, si desarrollo el amor fraternal, si tengo estas cosas, no me mantendré ocioso, ni seré una persona que tenga corta visión. Señor, tampoco seré un ciego frente a ciertas cosas de la vida. Y también dice tu palabra que si yo abundo en estas cosas, Señor, no caeré jamás, no repetiré lo que un día vivimos como iglesia, que todo aquello tan bonito y hermoso que teníamos se desmoronó, Señor. No porque no lo hiciéramos bien, porque lo hicimos muy bien, pero nos faltó desarrollar un área que era el carácter, que era, Señor, el fruto del Espíritu, que era tener madurez emocional y espiritual. Señor, y en estos últimos 10 años tú nos has dado programas, tú nos has dado contenido como iglesia para poder, Señor, en este tiempo poder sostener todo lo que tú nos has dado, aún el crecimiento que hemos tenido como iglesia, aún la visión que tenemos de extendernos a otras ciudades y a otros lugares, Padre. Dios mío, lo lograremos, porque dice tu palabra que si desarrollamos estas cosas no caeremos jamás. Tu palabra dice que aún las profecías pueden cesar, Señor, aún la ciencia, los dones pueden cesar quizás por un determinado tiempo, pero aquel que desarrolla el amor, aquel que desarrolla el fruto del Espíritu permanecerá para siempre, Señor. Señor, queremos tener continuidad, queremos, Señor, ser constante en lo que estamos haciendo, que podamos tener el fruto de la permanencia, Señor, que la gente nos pueda ver que perseveramos, que permanecemos, que nos establecemos, que crecemos, quizás no tan rápido como otros, pero crecemos en tu nombre, Señor. Dios mío, y que ese sea el resultado de haber madurado, de haber crecido. Señor, ¿hasta cuándo tendremos que madurar y crecer? Hasta que lleguemos a los cielos, porque tu palabra dice que el camino del justo, Señor, es como la luz de la aurora que va en aumento, Padre. Por eso cada uno tendremos que ver en
en qué necesitamos mejorar. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche necesitamos visualizar este nuevo comienzo de año, en qué debemos de poner nuestras fuerzas, Padre. Y sé que tú estarás con nosotros, porque tú eres el Dios que nos quieres dar ministerio, nos quieres dar un llamado, nos quieres dar el poder de tu Espíritu Santo para hacer cosas tremendas, Padre, pero también deseas que nuestro fruto permanezca. Tú eres glorificado cuando damos fruto, pero eres más glorificado cuando nuestro fruto permanece, Padre, y permanecerá si desarrollamos en este tiempo, si nos dejamos desarrollar como tú hiciste con los discípulos, nuestra madurez, nuestro carácter. Señor, que puedan ver en nosotros los frutos o el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?